Vale. Bueno, buenas tardes, José María. Pues muchas gracias por atendernos. Como sabes, estamos estudiando el pasillo verde ferroviario, la llamada línea de contorno. Entonces, queríamos saber un poco tu experiencia, ¿no? En la gestación de esta operación. Voy a compartir pantalla, un poco como decíamos. Sí, Bueno, realmente tú nos has ido ya aconsejando y sí, dirigiendo durante estos meses, ¿no? Entonces ahora era un poco ya con el material que hemos ido produciendo, hacerte algunas preguntas más específicas, ¿no? correcto, sí. Vamos a compartir. Muy bien, pues adelante. No sé si se ve, voy a... Sí, está muy bien. Sí, Bueno, brevemente, nuestro proyecto estamos planteando un poco esa idea de analizar una operación que ha sido realmente muy grande, que parece que no es muy conocida en Madrid sí, por todos, ¿no? José María, no sé cuál es tu sí, opinión, ¿no? Que aquí en estos esquemas que hemos hecho se puede ver cómo realmente afecta a varios distritos de Madrid, sobre todo a la Arganzuela, evidentemente, que es sí. el distrito más afectado, lo podemos ver aquí, todos los barrios de Imperial, Acacias, etcétera. Hemos hecho una aproximación nosotros desde la fotografía urbana, al principio, para ver en qué estado se encuentra toda este área. Esta es una foto Ujú. de un botánico, de Ramón Gómez, que va estudiando todas las plantas que surgen por ahí. Y bueno, pues esto es todo el ámbito, evidentemente, de la operación. Lo hemos estado intentando ver este tejido hoy, ¿no? Como en qué estado se encuentra, insertándolo en todo lo que es el contexto de Madrid, su relación con Madrid-Río, que ahora que la M30 también ha sido soterrada, ¿no? Se ve que se producen puntos de contacto. Aquí lo vemos, este pasillo verde ferroviario que se plantea ese soterramiento, que ahora te queríamos preguntar en qué momento se plantea, ¿no? Y bueno, te paso estas imágenes. Estos son datos que nos da el consorcio de espacios públicos que se realizan, 900.000 metros cuadrados de espacios verdes, residencial, terciario. El industrial realmente se ve muy reducido. Y Ujú. se hace el primer carril bici, ¿no? De Madrid, creo, ¿no? Sí, es uno de los primeros que se plantea, sí. Uno de los primeros, por lo menos, aquí lo vemos Sí, en en un verde. proyecto de urbanismo, ¿eh? O sea, ya Es, existían carriles, pero este es en un proyecto urbanístico todavía. exacto. Ujú. ¿Y esto sale del plan general o ya de la operación del Pasillo Sí. Verde? Em, no, la idea surge de la Operación Pasillo Verde. El Plan General no planteaba esta operación, ¿eh? Es decir, el Plan Sí. General intentó llegar a un acuerdo con Renfe para encontrar un uso favorable para la ciudad de Madrid en los suelos ferroviarios del sur de Madrid. La vía de contorno tenía, como bien has dicho, las principales estaciones de ferrocarril de la ciudad, ¿no? Sí. Muy ligadas al proceso de transformación de Arganzuela, ¿no? De barrio, de recreo, ¿no? Por así decir, en la cocina industrial, ¿no? Del Madrid de comienzos del siglo, ¿no? Exacto. En ese sentido, el pasillo verde ferroviario no es una operación, como podría imaginarse, del Plan General de 1985. Surge casi a la vez, pero es una operación separada del Plan General, una operación que se tramita como modificaciones. La prueba más evidente de que no estaba previsto en el Plan General es que se produce como modificación. Y fue elaborada por el equipo de la Gerencia de Urbanismo que yo dirigía en el departamento, en lo que era la dirección, ahora sería la Dirección General de Urbanismo, entonces se llamaba la Dirección de Planeamiento, Ujú. y hicimos varios proyectos más muy grandes que no estaban previstos en el Plan General, curiosamente, ¿no? En el Plan General había 5 grandes operaciones: Atocha, la llave del sur denominada, que era un trocito de la M40, en fin, así una serie de ellas, hasta 5, no voy a ahora repetirlas para no hacernos largos, ¿no? Pero no había otras operaciones que luego sí que fueron importantes para la ciudad. Esta quizás es una de las más conocidas, pero también, por ejemplo, los recintos feriales, es decir,
la creación de los recintos feriales en IFEMA, más la creación del Campo de las Naciones como polo terciario cercano al aeropuerto, no estaba prevista en el Plan General del 85. Ya, ya. En Y esto efecto. tampoco. En este caso concreto de esto, el Plan General hizo la estrategia óptima, que fue que los calificó de verde. Con lo cual, el aprovechamiento así que tenía sin negociación Renfe era igual a 0. Es decir, no tenían ningún valor urbanístico que no fuera el estricto valor funcional como áreas ferroviarias, ¿no? Eso es un tema muy interesante y muy importante, ¿no? Y eso permitió iniciar una negociación, ¿no? Sobre la base del impulso de los vecinos. Es decir, que el origen de esto es los vecinos estaban ya muy movilizados contra el ferrocarril, fundamentalmente porque producía molestias y también en algunos casos accidentes, ¿no? No sé si tienes alguna de esas fotos, ¿no? Donde se ve cómo el ferrocarril pasa como si fuera un tranvía. Aquí está soterrado, pero había tramos en Peñuelas que pasaba a ras absolutamente, Sí. como si fuera un tranvía. Como las fotos que se ven antes de que se hiciera el High Line, el tren pasaba por los muelles de Nueva York, así, como un tranvía, y luego para mayor seguridad lo subieron e hicieron el High Line, ¿no? El High Line ferroviario puro, claro, no lo que ahora conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, los vecinos estaban muy sensibilizados en esa historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el plan de Arganzuela de Leira, realmente no se plantean quitar el ferrocarril. En efecto, Sino esto, sí, este es el plano, ¿no? unificarlo, Ajá. no, Aquí se viene. plantea, había la línea, por así decir, más izquierdista en ese momento era la idea de integrarlo realmente, ¿no? Sí. Había calles que ya estaba soterrado, pero en general estaba a cielo abierto, ¿no? Y el planteamiento era un soterramiento muy parcial, ¿no? Entonces, el Pasillo Verde Ferroviario lo que hizo fue algunas de las ideas que estaban planteadas en el plan, como por ejemplo esto de Peñuelas, ¿no? Son parecidas a las que luego hicimos en la modificación del Plan General, ¿no? Pero en el Plan General de Madrid se plantearon como equipamientos todavía, ¿no? Así Ya, que ya. el producto es un proyecto urbano posterior al Plan General, realizado en la Gerencia de Urbanismo, realizado con ayuda de asistencia técnica, pero no contratado fuera. Es decir, se hizo cosa rara, porque ahora es difícil de imaginar, ¿no? Proyectos tan grandes hechos por la administración, ¿no? Dentro de la administración, con los propios medios, con los delineantes del ayuntamiento. No voy a decir ya los arquitectos, por supuesto, sino los medios del propio ayuntamiento, ¿no? Y sí que se hicieron algunos en aquel momento, vamos, ¿no? Unos bastantes, ¿no? Sí. Sí, en efecto aquí se ve como el ferrocarril Leira lo concibe, efectivamente lo deja en trinchera con algunos pasos que Algunos hacen pasos de sí, sutura, ¿sí, no? pero fue la gente la que reclamó Ajá. un soterramiento total. Y Muy ahí surge la interesante. idea de decir, bueno, vale, se puede hacer un soterramiento total, pero entonces damos marcha atrás y en lugar de plantear todo equipamientos y zonas verdes en las estaciones, habrá que hacer un equilibrio entre uso lucrativo y uso dotacional, no Sí. lucrativo, para que ese uso lucrativo pueda financiar la realización de las obras del ferrocarril. Dado Muy que bien. Renfe en realidad no quería invertir a fondo perdido, venía a decir, yo ferrocarril ya estoy allí y llevo siglos. Ahora hay un problema urbano, en general motivado por ustedes, ayuntamiento, que han permitido el crecimiento residencial en el entorno, ¿no? Muy bien, pues ustedes tienen un problema urbano, ¿no? Esta idea más o menos la ha planteado Adif en casi todos los casos en relación con la integración urbana del ferrocarril. Ha planteado que sí, nosotros estamos dispuestos como Adif a colaborar, pero tiene que haber ingresos, tiene que haber rendimientos económicos, ¿no? Y ahí es donde está este tema de, eso está ya presente en la actuación de la revisión del plan, ¿no? Pero esto es lo que justifica la entrada del consorcio, ¿no? Y también el que a partir de este proyecto y algunos otros empieza a cundir una filosofía, ¿cómo diría yo?, utilitarista de los suelos de otros usos no urbanos, porque se invierte el razonamiento, ¿no? Pero esto ya pasarán años, ¿no? El razonamiento aquí es, hay que hacer equipamientos, hay que enterrar el tren y hay que hacer equipamientos. No hay fondos suficientes para, no lo va a hacer Adif y el ayuntamiento no lo puede hacer con sus propios recursos, ¿no? Como la operación
¿Tiene la operación posibilidad de allegar recursos económicos para esto? ¿Sí o no? Entonces, sí, para llegar a un equilibrio. Pero lo principal era el equipamiento, ¿no? De ahí surgió luego una filosofía que ya se ha generalizado y que hoy en día pues, sigue desgraciadamente presente, ¿no? Y es que lo mejor que se puede hacer con los bienes públicos dotacionales, sean de defensa, sean en este caso, Renfe, Adif, ¿no? O sean de quien sean, ¿no? Es darles un uso lo más lucrativo posible para obtener dinero para el contribuyente, ¿no? Sí. El problema está en que se sacrifica entre medias la ciudad, que es donde vive el contribuyente, ¿no? Entonces, es una filosofía que a mi modo de ver ha generado, podríamos decir, abusos, ¿no? Por exceso, ¿no? Sí. Y en la operación de Pasillo Verde, a mi modo de ver, se constata, eso no estará todo el mundo de acuerdo, como lo más interesante es distinguir entre lo que acabó siendo y lo que se diseñó en la operación de modificación del plan general. Y los cambios, todos ellos a más aprovechamiento, todos ellos a reducción de zonas verdes y equipamiento, pues son el peaje que la operación tuvo que pagar, ¿no? para ser factible, ¿no? Claro. Bueno, muchas de las actuaciones estaban ya previstas en el plan general, como por ejemplo esto de Delicias, ¿no? Sí. Esto es un plan especial, ¿no? Que hicisteis, que Sí, dirigías tú, ¿no? también, sí. Con Perrote y tal. ¿Qué relación había entre el INA, que era el plan de acciones que había en el plan general, que viene aquí reflejado en un artículo que hace Bardají? Espera un momento porque lo tengo aquí. Tenía Sí. este que era el plan, el inventario de acciones, ¿no? Donde venían Sí. recogidas las estaciones, etcétera, y los planes especiales. ¿Hay una relación o no realmente? El inventario de acciones, digamos que el INA, el famoso plano de acciones, Sí. Bueno, ahora con ojos actuales, cuando escribió aquello Bardají, no se sabía lo que iba a ocurrir. Ajá. Lo que Ya, ocurrió es que, como en casi todos los planes urbanísticos, los programas de actuación son muy poco operativos, ¿no? Apenas son leídos por las concejalías de Hacienda, que son las que tienen que hacer los presupuestos, ¿no? Sobre la base de estas acciones. Desde la Gerencia de Urbanismo sí se tuvo más en cuenta, pero en general, cuando Salud tenía que instalar un centro de salud, etcétera, pues preguntaba al plan, a veces preguntaba a la consejería, pero en principio no manejaban el plano de acciones como si fuera el programa de acción del conjunto del ayuntamiento, ¿no? ya. La concejalía funcionaba con cierta autonomía, lo cual no nos puede sorprender porque ya Fernando Terán lo auguraba en su libro del planeamiento como tarea imposible, ¿no? Es decir, que cuesta mucho a los organismos o a los planificadores, por así decir, someter a los organismos inversores, ¿no? Ya. Pero en este caso, el plano del INA, podemos decir que era muy interesante, era un esfuerzo de cuantificar las acciones en cada sitio, etcétera, etcétera. Era solo manejado por la Gerencia de Urbanismo y solo los primeros años. O sea, Bueno, muy pronto dejó de usarse en absoluto. Diríamos, pediría la pregunta ahora. En el plan de 97 hay un programa de actuación con cuantificación económica, ya hecho contemporáneamente, tablas Excel y una programación. ¿Dirías tú que esto es un elemento de consulta diaria en el ayuntamiento para generar sus presupuestos anuales y que es el elemento de referencia de la inversión municipal? Pues no hace falta ser un experto en gestión municipal para poder decir sin mucho riesgo de equivocarse que no. Pero esto, como seguro que entrevistaráis a algún funcionario municipal, lo mejor es preguntarles a ellos, ¿no? Lo ideal y lo más sincero sería preguntar a alguien de Hacienda. ¿Sabe usted lo que era uno veterano? El INA, ¿cómo utilizaban ustedes el INA? No, sí, no se utilizaba, no se utilizó. Por eso ahora que los planes urbanísticos, planes generales, tienen que hacer un estudio de sostenibilidad económica, pues es un documento que se hace a la vez que el plan, se archiva y habitualmente no gobierna diariamente. Pero bueno, yendo al sí. mi opinión, habría que ver la de Bardají con ojos actuales, ¿no? Mi opinión que es que no ha sido un instrumento, muy valioso, técnicamente e intelectualmente inteligente, importante, pero no ha servido como la guía de gestión del ayuntamiento para hacer sus presupuestos. Vale, vale. Bueno, viendo estas fotos Aparte de que no hay nada para obligar,
O sea, ¿Cómo? el plan general, con su plano de acciones, carece absolutamente de fuerza de obligar a los presupuestos municipales. El presupuesto municipal es una ley soberana. Es como, no hay nada que pueda condicionar los presupuestos generales del Estado, que son una ley, la ley más importante. Nada los puede condicionar, porque como es una ley, puede modificar todas las anteriores. La Constitución es lo único que prácticamente le somete, ¿eh? Y en el ayuntamiento pasa igual. El presupuesto es la ley máxima. Luego, Claro. nada que se haya... Un plan general no está por encima de los presupuestos, está por debajo. Sí, sí, sí. En fin, Bueno, pues viendo perdona este rollo, estas... pero esto plantea por qué se hizo un consorcio Sí. y cómo el consorcio, a mi modo de ver, se fue, por así, conforme pasaba el tiempo, ¿no? Orientando de ser un instrumento de realización, digamos, de la transformación del ámbito para los vecinos en un instrumento, en un instrumento inmobiliario. Ajá. A mi modo de ver, el consorcio funcionó bien, pero funcionó como una empresa inmobiliaria convencional. Ajá. Sí, consiguió lo del coste cero, que digamos Consiguió que el coste cero efectivamente a que es costa, un... a costa de modificaciones siempre al alza de la edificabilidad, cosa Sí. que un particular no puede hacer. Es Ajá. decir, si tú tienes un plan parcial y de pronto hay horribles costes por cimentaciones, etc., no puedes decir, Sí. ayuntamiento, que se me queda corta la edificabilidad, que quiero subirla. Entonces te dirán, no, usted, esto es plan vigente, hay que modificar el plan, esto es imposible, etc., ¿no? Pero bueno, están muy bien las imágenes y todas ellas Sí, muy... viendo efectivamente estas perspectivas, se ven que los bloques que preveíais eran mucho más bajos de los que se han construido. Por ejemplo, esta línea de Sí, bloques es como bueno, la en mitad de esta parte no altura. se han construido muchos, Bueno, son más estos en el bloques lateral, sí, sí, hay estos bloques mucha parte ahí, sí, son bloques mucho más altos. alto, sí, 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 absolutamente. bloques altos. Luego, lo que llama la atención es lo que ha desaparecido del patrimonio industrial, porque vosotros Sí, conservabais muchas naves, como esta que bordea el mirador o estas otras, y francamente me llama la atención también bueno, son unas perspectivas estupendas, por cierto, sí, ya qué pena que no se hagan estas cosas, ¿no? Y viendo el plan de la estación de autobuses, que ahora Foster está haciendo la reforma de la nave de motores de la sociedad sí, de gasificación, es una pena que se hayan perdido estas naves, ¿no? Que aquí están, exactamente, sí. estas estaban todavía, estas son fotos que hemos encontrado en Sí. archivo del archivo regional y que están justo allí frente a lo que Sí, es la nave de motores, y eran unas naves muy interesantes, ¿no? O sea, el patrimonio sí. industrial, ¿qué te parece a ti que ha pasado con ese Sí, patrimonio? en esto había en ese momento una sensibilidad mucho menor para los temas de patrimonio, ¿no? En Sí, aquel instante se habrían demolido las naves estas de palacios de Cuatro Caminos, pero vamos, sin sí, ninguna sí, polémica, ¿no? claro, claro. Bueno, pues Desgraciadamente. efectivamente estas son Es imágenes, una... sí, Así que el ayuntamiento, en una actuación pública, lo de la estación de autobuses hecha en un concurso, ¿no? Y luego, por otro lado, es un profesor de la escuela el que ganó el concurso, ¿no? De la estación de autobuses, ¿no? Y el planteamiento ¿Y es que las quién naves es? esas no Porque tienen no sabía yo quién es. en Torrelo. Ah, sí, sí, bueno, sí, Sí, sí. sí, o sea que Ujú. ese es Bueno, el pues esto es reconocimiento. como, Creo que se sigue siendo transformó. profesor, ¿no? Sí. Entonces, en aquel momento las bases del concurso no se le puede echar a él la responsabilidad porque las bases del concurso ya planteaban que se hacía allí, encima, ¿no? Y yo creo que era casi No, imposible hacer una estación sí. de autobuses con esas dos naves, ¿no? Sin embargo, Ahora nos hubieran vosotros, parecido patrimonio industrial valiosísimo. pero vosotros las conservabais y teníais aquí equipamientos en esas naves. Exacto. Exacto, o sea que realmente ha sido una pena que no se haya respetado Ahí esa se puede ver, previsión sí. Y del luego plan hay otra especial. cosa también, y es que no puedo yo manejar el cursor, pero una de Ah, estas torres se pasó aquí delante. yo si quieres te dejo, pero ¿cuál No, no, torre? no, no, no. Ah, una de No estas hay torres, cuatro torres delante, sí. una se Ujú. pasó a la esquina de Méndez Álvaro. Ajá, Se ya pasó se delante, sí. desplazó, ya. Bueno, pues una pena, francamente, ¿no? Bueno, pues Y la estación de entonces, autobuses la planteábamos detrás, ¿has visto? que es esta que ahora, esta es una foto que hemos hecho precisamente, en cambio de la estación. Yo creo que Sí, también es una pena un poco que el hecho de separar el uso ferroviario totalmente, crear una nueva estación, también ha roto completamente la relación con el Águila, ¿no? Que es un edificio tan sí, espectacular y que queda un poco allí
separado de lo que es este Mm, conjunto, ¿no? Es sí. una... No sé, ¿tú cómo ves el futuro del Pasillo Verde? Ya concluyendo Bueno, esta lo primero segunda... que veo es que el Pasillo Verde, a diferencia de Barcelona, se Guardiola. hizo como un proyecto urbanístico, pero no hubo ninguna intención de hacer un seguimiento de la calidad de la arquitectura. Y entonces, la arquitectura que sustituye o que se construye en los nuevos lugares, ¿no? No, yo me refería a que me parece que la estación de autobuses era esto, ¿eh? En Es, fin, sí. la de aquí dices. La que Espera. planteamos era esta de aquí, la que se ve, la que está en Méndez Álvaro. Y estas Sí, dos naves no están afectadas por la estación de autobuses, las que tú dices. pero aquí tiene equipamientos en vuestro proyecto. Sí, sí, están como equipamientos. Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Y Claro, la estación eh, de autobuses está en Méndez Álvaro, más o menos en la posición que está ahora, y luego había sí. ya la idea de hacer un Corte Inglés, un centro comercial. Y Ya, tengo ya, las ya, cosas. ya, 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 ya. Bueno, Ajá. el, Vale. el marrón era... Lo que iba a decirte era que como realmente era una actuación de reparación urbana en el sentido estricto, ¿no? Una vía que rompía desde el momento en que se soterra, no se dejan trazas de su memoria, ¿no? Y se realiza una construcción prácticamente hasta el límite de lo factible, ¿no? Una vez soterrado el ferrocarril con edificación estándar, ¿no? Es decir, lo que daba de sí la época, que no era no era para lanzar cohetes, la verdad. Sí, La, la operación ha mejorado el barrio de Arganzuela, sí. pero ha quedado, Tenemos pero ha algunas. quedado por así decir, enmascarada, oculta en el barrio. No se identifica dónde estaba, en la vía del tren. Eh, Sí, Pasa un poco como en Berlín con algunos tramos del muro. A mi modo de ver, otro error, ¿no? En ujú, Italia, seguramente que habríais conservado el muro como parte de la memoria. Imagínate que hay un muro en Roma que divide, no sé, el gueto judío de tal, ¿no? Se hubiera dejado como un testimonio de que eso en algún momento fue importante para la ciudad, ¿no? En Berlín se borró prácticamente hasta muy hace poco, que de pronto han intentado recuperar algunos trozos de muro, algunas trazas. Aquí sí. estuvo, y tal, para los turistas o para la memoria histórica, no se sabe. En el Sí, caso de Arganzuela, no ha quedado nada, salvo algunos monumentos, por otro lado, pues como ese monolito que dice a la gloria de Dios o tal y cual, ¿no? sí, Muy buenos, ¿no? lo Un arte que, urbano, además muy crípticos, no se entiende nada, ¿no? exacto, son Eh, símbolos un poco y, elitistas, ¿no? Que sí, que viene un poco ajenos. la mentalidad peculiar, ¿no? Masónica Son- del gerente, ¿no? Del consorcio, ¿no? Sí, incluso que Eh, hablaban latín, ¿no? Yo tengo la sí, foto de un obelisco. sí, en fin, yo Sí, no sé bueno, si ha sido vosotros una tenéis pena. amistad con él o tal, no quiero irme de Sí. la lengua, ¿no? No, 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 Pero no, sí, cuanto más sí. mayor, más, más Cuesta ahora están reprimir. los periodistas encantados, porque pero es que no nos hablabas así antes, ¿no? Digo, pero, pues que era algo, era director general o decano o tal, ahora soy más mayor y nada, así que puedo Es decir lo que me dé la gana. profesor, eres Eh, profesor. claro, soy ahora mismo ya un experto, ¿no? Claro, sí, Como sí, dices, sí. aprendí de sabio, ¿no? Entonces, ahora puedo decir lo que siento y tal como lo veo, Sí, ¿no? Y en general fue un error que en el plan general se podría atribuir a que en el plan general no tuvimos en cuenta esa idea tampoco de las trazas, ¿no? Pero no deja de ser muy abstracto, estábamos trabajando en una escala muy grande, grande, grande. no es la escala del diseño urbano, hay que distinguir entre el proyecto urbano, que es una escala intermedia, y el diseño. Eso Luis y yo lo tenemos muy claro, cada escala necesita, cuando bajas a la escala de la calle, ya no te vale haber distribuido bien los usos, ni siquiera los Claro. volúmenes, tienes que trabajar bien los materiales, la vegetación, ser sensible, es otro nivel, ¿no? Entonces el Sí. pasillo verde no mimó el espacio público. En ese Claro. sentido es un proyecto antiguo. De hecho, tú hablabas de No tuvo, flexibilidad, ¿no? En el exacto, plan, ¿no? De la no escala tuvo una intermedia. sensibilidad particular, ¿no? Y la Ujú. edificación, pues la Arganzuela en aquel momento no era un lugar de enorme nivel económico y por Claro. tanto la construcción que se hizo no era de la mayor renta, ¿no? Sí. En aquel instante
digamos, era muy clara la orientación de la ciudad hacia el norte, estaba en plena expansión, ¿no? Por así decir, la fuga de la burguesía media a la vivienda unifamiliar en el oeste, ¿no? Entonces, ¿quién quería vivir en Arganzuela, ¿no? Ya tenía interés, porque es un sitio de muy buena accesibilidad y central, ¿no? Pero no era el mismo nivel de renta que Chamartín, por decirlo así pronto y mal, ¿no? O los barrios del norte, ¿no? Y no te digo ya Pozuelo la Vaca, etc., ¿no? Y entonces al final el nivel de la vivienda es un nivel medio, muy discreto, aunque sean pisos que ahora mismo están más que revalorizados, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí hubo un efecto importante, ¿no? Que yo es casi urbanísticamente lo más relevante, pero es un efecto que se llega a conocer por el intelecto, no por la experiencia, como no se tiene la referencia comparativa, ¿no? Es como los berlineses jóvenes que no vivieron el muro, ¿no? Pues no saben el impacto que tenía en la ciudad, ¿no? El ferrocarril dividía muy claramente el norte y el sur de la Arganzuela. Lo que luego pasó con el río. O sea que la Arganzuela fue la primera frontera que se rompió entre norte y sur, lo que luego ha sido el río. O sea, a lo mejor el río, como lo tenemos más reciente, todo el mundo, pero habrá algún momento, dentro de 50 años, ¿no?, en que no serán conscientes de lo que significó el río para la transformación de Carabanchel, por ejemplo, ¿no?, de nuevo, ¿no?, algo así. Entonces, el proyecto, desde el punto de vista de transformación urbana, llevó el centro más hacia el sur, ¿no?, sin ninguna duda, lo llevó hasta el río, ayudó mucho a la regeneración de San Francisco el Grande, en fin, muchas otras actuaciones que salieron y a colonizar pues todo el sur de Madrid, ¿no? Matadero y todo eso vino después. O sea que yo creo que se entiende bien. No era posible pensar Matadero antes del Pasillo Verde, sencillamente porque era muy inaccesible esa zona. Claro, sí, el PAI de Arganzuela sí contempla la transformación del Matadero, pero efectivamente que no hubiera podido alcanzar lo que es ahora, ¿no? De Era centro mucho de más duro. ciudad, no de barrio, claro. Exacto. Bueno, pues Y nada. en ese contexto, pues ese es un poco, a mi modo de ver, lo que en fin, yo planteo, ¿no?, como más relevante de esta actuación, ¿Y ¿no?, crees que que es posible hacer transformó la ecología de Madrid. sí, la operaciones coste cero hoy día, como la que se produjo? Bueno, la operación, una vez acabada, el consorcio se disuelve y realmente pues, financió las obras con sus ingresos. Pues en ese sentido fue un éxito económico, un éxito inmobiliario. Ahora nos tendríamos que preguntar, ¿no?, si todo tiene que ser a coste cero. Porque el coste cero se parecía a un dogma, ¿no? Es un dogma del felipismo, de la época, no es un dogma del aznarismo, es un dogma del felipismo. La idea de obtener ingresos para fiscales de la venta de patrimonio público, ¿no? Es una especie de desamortización, ¿no? Bueno, no sé si la historia de España, pues no tuviste la ocasión de estudiarla tanto desde niña, ¿no?, en la propia universidad, pero hay varias desamortizaciones de bienes de manos muertas, ¿no? Bueno, pues esta es una de ellas. Pues Los las bienes de manos conozco, muertas pero eran propiedades en este caso del ferrocarril, de Renfe, ¿no? Y todavía quedan muchas en manos de militares y tal. Pero hace falta un cambio de mentalidad en el sentido de que este tipo de operaciones, cuando se hagan, tienen que hacerse en favor de, fundamentalmente, primero la ciudad y la ciudad. Y si cuestan dinero, cuestan dinero. Bueno, muchas cosas cuestan dinero. Soterrar la M30 costó mucho dinero, muchísimo dinero, y se hizo por algo que se consideraba, no se hizo para el río, se hizo para mejorar el tráfico de la M30, ¿no? Pero se consideraba que era algo importante, bien, para el programa político del momento, mejorar el tráfico de Madrid era muy importante, valía la pena el coste, ¿no? Entonces, en el caso de otras operaciones, el coste para la ciudad es decir, que ahora las nuevas, yo estoy muy atento a ver cómo lo enfocan en las nuevas actuaciones, ¿no? Tipo, por ejemplo, Milano, ¿no? Sí, va a haber ahí una transformación. Un tema interesantísimo, ¿no? Ferrovía del Estado sí está haciendo unas operaciones importantísimas. Yo diría que Bueno, se está haciendo ya un poco mejor en ese sentido. Han hecho unos concursos internacionales, allí van a intervenir OMA y otros, de efecto. Bueno, muchísimas gracias, José María. Yo creo que nos has ayudado muchísimo, de verdad. Sí, bueno, está un poco generalista, pero espero que puedan servir de contraste con lo que puedan comentar otros actores, ¿no? Sobre todo porque con el tiempo se ve lo que de verdad deja un impronta y lo que no. Y aconsejaría sobre todo el comparar el PAI de la Arganzuela y el Plan General, la modificación del Plan General y las modificaciones posteriores
hasta la liquidación del pasillo verde. Esas no son tan no son tan fáciles de seguir porque no se publicaron. Es decir, bueno, hemos hecho un subió la trabajo, edificabilidad, sí, sí, pero no se dijo. No se hacía con modificaciones ad hoc, sí. no sonaban las trompetas para decir, Ciudadanos de Madrid, estamos subiendo 2 plantas o 3 en Príncipe Pío, ¿no? En Que efecto, que se es dijo, por difícil de ejemplo. rastrear, tengo que Es decir. difícil, Y un poco más difícil, nosotros hemos pero es estado, fácil, pero es posible. sí, hemos En estado las memorias de gestión están y las modificaciones de en el plazoleta. archivo regional hemos El archivo encontrado mucho regional está todo. material. Exactamente. Entonces hemos estado rastreando allí, hemos Muy bien. encontrado las modificaciones. Bueno, así que seguiremos tus Muy consejos y bien, te de seguiremos acuerdo. preguntando. Muchísimas Pues ha sido un gracias. placer y Igualmente, José seguiremos. María. Adiós, Pues, adiós. pues un fuerte abrazo.